Así que, más que aconsejable, además, el lunes tendremos aula grandota. Vale. Bueno, seguimos donde lo dejamos, que fue que nosotros llegamos a ver las dos formas de en las que puede los dos tipos o conjuntos de métodos mediante los que identificar raciones de Chirendi. Vimos que existía un método más vinculado o un conjunto de métodos vinculados al Common Law y un conjunto de métodos vinculados al Civil Law. Dudas sobre eso. Vimos que en el mundo del Civil Law lo que hacemos es interpretación de textos, aunque sea del texto de la sentencia, y tendemos a buscar un determinado enunciado de la sentencia que exprese la ratio de Chidendi. Mientras que en el Common Law los diferentes métodos lo que pretenden es identificar una norma que ha sido aplicada. De hecho, el último criterio que vimos, la última forma que vimos dentro del Common Law, aquella de McCormick, la crítica final que le hicimos fue exactamente esta. Se presupone que hay que aplicar la ratio de Chidendi y eso no está claro. Y os puse el ejemplo de la sentencia, de la así llamada sentencia abecedario del maltrato, en el que el tribunal establece 24 criterios para definir qué cuenta como maltrato. Evidentemente, en esa sentencia no aplica los 24 criterios, las 24 raciones de Chidendi. ¿Vale? Saltamos entonces al punto, a ver qué me he pasado. 243, la regla del precedente. Regla del precedente. ¿Qué es esto de la regla del precedente? Bueno, mirad, si alguien piensa o se pregunta acerca de ¿y por qué serían relevantes las raciones de Chidendi? Recordad, nosotros lo que hemos dicho es que la aplicación, el seguimiento o aplicación de raciones de Chidendi es relevante. ¿Qué quiere decir que sea relevante? Pues mirad, nosotros ya vimos que decir que es relevante quiere decir básicamente que cuenta para la justificación de decisiones judiciales. ¿Y qué quiere decir que cuenta para la justificación de decisiones judiciales? Decir que cuenta para la justificación de decisiones judiciales. ¿Estás perdida? ¿No? Sí, bien. Es que hoy se vienen un poquito de curvas. Vamos a acelerar, la cosa se va a complicar y vamos a acelerar todo al mismo tiempo. Decir que cuenta quiere decir que es relevante, y decir que es relevante o que cuenta quiere decir que su uso es condición para la justificación de decisiones judiciales. Cuando decimos que los precedentes son relevantes, lo que estamos queriendo decir es que usar su ratio, decidir como lo ha hecho el juez pasado, el juez o el órgano que sea, cuenta, es condición para la justificación. Lo que pasa es que nosotros sabemos que tipos de condiciones hay muchas. Sabemos que algo puede ser una condición necesaria. Si algo es una condición necesaria, quiere decir que si no uso la norma previa, mi decisión va a ser considerada injustificada, inválida, incorrecta. ¿Bien? Y a esto lo llamamos vinculante.
Cuando hay una norma que si no aplico la sentencia es nula, eso es una norma vinculante. Eso es lo que quiere decir vinculante. Pero vimos también que había otros tipos de condiciones. Hay condiciones suficientes. ¿Qué quiere decir que una condición sea suficiente? Pues que es un medio idóneo para alcanzar. Bueno, si lo que estamos diciendo es que cuenta que es el uso de la ratio decidendi, decidir de manera igual que el caso pasado, es una condición para la justificación de la decisión, decimos que si es condición suficiente, entonces su uso puede que nos sirva o nos sirve para justificar la decisión. Su no uso, ¿qué consecuencia tiene asociada? Ninguna. ¿Vale? Esto no tenemos un nombre parecido a vinculante. Decimos que es, bueno, importante si queréis. Y sabemos también que hay condiciones contribuyentes. Una condición contribuyente, os lo recuerdo, podía querer decir dos cosas: condición necesaria de condición suficiente, o simplemente cuenta, es importante, es relevante. ¿Vale? Bien. Bueno. Ahora la pregunta importante es: ¿y por qué las rationes decidendi son normas cuya aplicación es relevante? Porque es condición de la justificación. Bueno, si nos preguntamos la razón por la cual las rationes decidendi pueden ser normas cuya aplicación es relevante, cuenta como condición de la justificación de decisiones, la respuesta es una, y además es que solo puede ser una. Si es relevante, es porque hay una norma que así lo indica. No tiene mucha más historia. Sí. Las rationes decidendi son relevantes no porque tengan alguna característica intrínseca, porque las haya dictado un tribunal. Si las ha dictado un tribunal, pues peor para él, para el tribunal. Si son relevantes, si su uso es relevante, ¿estás bien? ¿Sí? Si su uso es relevante es porque hay otra norma que dice, el uso de esas normas es relevante. A esa norma, a esa regla, ¿cómo la vamos a llamar? Sorpresa, 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 regla del precedente. La regla del precedente es la norma que dota de relevancia al seguimiento de rationes decidendi, convirtiéndola en condición necesaria, suficiente o meramente contribuyente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Vale, estupendo. Mirar. No, lo bueno o lo malo, indiferente. ¿En nuestro ordenamiento jurídico hay alguna norma que diga que hay que seguir la jurisprudencia? Piensen bien. ¿El Código Civil qué dice? Complementará, informará. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra norma? Hombre, la jurisprudencia del Constitucional. En esa sí hay obligación. No me acuerdo qué artículo es de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No, del Poder Judicial. ¿Qué te dice? Hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es obligatorio seguirla. Es vinculante seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, este es un caso en el que ha sido el legislador el que nos ha dado una norma explícita, es decir, tenemos un texto del legislador que expresa una norma explícita. Pero os recuerdo, junto con las normas explícitas, tenemos también normas implícitas. Así que la regla del precedente puede ser una norma
explícita, pero también una norma implícita, ¿vale? ¿Cómo sería esto posible? Bueno, pues porque alguien se la ha inventado. Sí, claro, es que hay veces que llega un tribunal y te dice, la ley no dice nada. Esta parte se la suele ahorrar. La ley no dice nada, pero ya te digo yo que mi jurisprudencia es vinculante, porque está implícito en el ordenamiento, ¿sí? Si no existiese esa norma explícita sobre el Tribunal Constitucional podría haber dicho, yo, último intérprete de la Constitución, y como me pronuncio solo sobre constitucionalidad, todas mis sentencias, todas las raciones de Chiden y de mis sentencias son vinculantes. Habría dado lo mismo que estuviese o que no. ¿Sí? Así que puede ser que tengamos norma explícita o que tengamos norma implícita. Este es el caso sencillo, o hay una o hay otra. El problema es que muchas veces tenemos norma explícita y norma implícita, las dos. Me explico. Pongamos que lo que nos ha dicho el legislador es, en vez de que hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo que tenemos que hacer es tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tener en cuenta para empezar es una actividad mental. Si yo tengo en cuenta es que lo considero una autoridad, pero obligación de seguirlo, que sea vinculante, no. Sin embargo, es muy frecuente que nos encontremos con un caso en el que, o con casos que tengamos una norma explícita y que tengamos una norma implícita sobre la misma materia, sobre el mismo hecho, sobre la relevancia de la doctrina constitucional, que nos indique otra cosa. Y es que puede ser que el legislador haya dicho que es meramente relevante, que es importante, pero no haya dicho que sea vinculante, y haya una norma implícita en la práctica que sí la considere vinculante. ¿Sí? Mirad, esto no es un caso tan raro. En España, durante buena parte del franquismo, hubo una ley de, ¿cómo se llama? De insolvencias, de quiebra e insolvencia, que pues preveía una serie de cosas. Lo que pasa es que en los años 60 se produce un juicio muy famoso en España con dos de los abogados más importantes representando a cada parte, dos de los abogados más importantes de España representando a cada parte. Y los argumentos que dan tan buenos los abogados, más allá de lo que decía la ley, hacen que deje de citarse la ley y empiecen a citarse los argumentos de los abogados. De hecho, en la práctica, la ley de quiebras no servía para nada, porque lo que era realmente importante era lo que habían dicho los abogados y los jueces posteriormente. Así que la ley de quiebras, aprenderte la ley de quiebras no servía para nada, porque aquello era completamente papel mojado. Lo que era importante eran las normas implícitas que estaban en la práctica. ¿Sí? Es posible que tengamos sobre, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional una norma explícita y una norma implícita. Perfectamente posible. Es muy posible que tengamos una norma explícita que nos diga que hay que tenerla en cuenta y que en la práctica, norma implícita, tengamos una norma que te dice no, es vinculante directamente, no hay que tenerla en cuenta, es que es vinculante. Si no decides de conformidad, anulada tu sentencia. Pero hay un tercer caso que es más complicado, o más que tercer caso, es una circunstancia, por decirlo así. Y es que mirar, hola Gabriel, lo que suele pasar en muchas ocasiones es lo siguiente. Y es que
tenemos norma explícita sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pongámonos en la hipótesis, bueno, en la realidad, de que no existe norma implícita sobre el Tribunal Constitucional. La norma que podemos derivar de la interpretación de la ley nos dice que la doctrina del Tribunal Constitucional es vinculante. ¿Vale? Y ahora yo me pregunto, ¿y el resto de tribunales? ¿Las sentencias del resto de tribunales son entonces irrelevantes? Mirad, del hecho de que el legislador español regule explícitamente solo la doctrina del Tribunal Constitucional, ¿qué podemos concluir sobre la doctrina, los precedentes del resto de tribunales? En realidad no podemos concluir nada, ni que es irrelevante ni que es relevante. Lo que tenemos que ver es efectivamente si hay normas implícitas. ¿Hay normas implícitas en el ordenamiento jurídico español que en la práctica hagan que citar a tribunales diferentes del Tribunal Constitucional cuente, sea relevante, sea condición de justificación? Danilo, te veo muy seguro. Era Danilo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la norma que permite la casación. ¿Es la casación una forma de precedente? Yo te diría que ese es un caso de norma explícita. Pero, ¿es relevante citar al Tribunal Superior de Justicia de Murcia? Sí, ¿no? ¿Hay norma que diga algo sobre citar al Tribunal Superior de Justicia? Niet, no. Es que no la hay. Y si yo, tribunal número 1 de Librilla, un pueblo de por aquí, cito al Tribunal de Primera Instancia de Vigo, ¿cuenta o no cuenta? Pues hombre, citarle lo citan. Presuponiendo que estos tíos no son tontos, pues será entonces que cuenta, porque si no, ¿para qué demonios lo citan? El hecho de que no haya norma explícita no te dice nada sobre el resto o sobre que no haya una norma implícita. Por ejemplo, los tribunales italianos de primera instancia tienen la costumbre de citarse entre ellos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me acuerdo que lo fui a buscar en materia de anatocismo, que son intereses bancarios. Los tribunales de primera instancia se citan entre ellos y raramente citan a la Corte di Cassazione, que es nuestro Tribunal Supremo. Se citan más entre ellos. ¿Es relevante citar a esos? Bueno, lo están haciendo. ¿Se consideran mejor justificadas? Sí, claro. Vamos, tanto que lo hacen. Repito, del hecho de que no haya norma explícita no significa que no haya otra regla del precedente. Ojo, aquí viene el problema. ¿O por qué alguien podría pensar que del hecho de que no haya norma explícita concluir que el resto de precedentes no son relevantes? Mirad, esto es así porque hay mucha gente que piensa que precedentes son solo aquellos vinculantes. Claro, si tú piensas que los precedentes son solo aquellos vinculantes, y vinculante quiere decir que si no lo citas, tu decisión es inválida, ¿sí? En ausencia de norma explícita, es normal que la gente diga, ah, no, si el legislador no lo ha previsto, no es vinculante. Bueno, esto te lo podría comprar. Para que sea vinculante, el legislador tiene que haberlo previsto. ¿Sí? ¿De ahí se sigue que no son precedentes en absoluto? No. Lo que va a significar es que probablemente no sea vinculante, que no sea condición necesaria, pero es muy posible que sea condición suficiente o condición contribuyente. ¿Sí? ¿No? Cucú, necesito más o menos
algo no sea vinculante no es condición suficiente para no considerarlo precedente. No hemos hecho un poco la picha un lío, pero no pasa nada. Mira, de lo que estoy diciendo es, hay mucha gente que dice, como los precedentes son vinculantes, van a ser solo precedentes aquellos que el legislador haya indicado como tales, norma explícita. Si no hay otros precedentes que los del Tribunal Constitucional indicados por el legislador, entonces el resto no serán precedentes, serán irrelevantes. ¿Vale? Y yo digo, para el carro un segundo, te estás confundiendo. ¿Es posible que haya precedentes que no sean vinculantes? Sí, claro, pueden ser condición suficiente contribuyente. Entonces, ¿es posible que haya norma implícita sobre otros precedentes que no sean precedentes vinculantes? ¿Ahí te perdiste o no? Ahora bien. Vale, ok. Que no sabía si ese sí era de sí me perdí del todo o sí me encontré. Claro, es que del hecho de que no sea vinculante no significa que no sea un precedente, significa que no es vinculante. Citar a un juzgado de primera instancia, si tú te vas y presentas un recurso administrativo, no os digo contencioso, administrativo, porque sabes que el órgano que está decidiendo tu caso, está decidiendo los casos similares de otra manera y a ti te ha decidido de una manera injustificada, pues lo que haces es presentar recurso de reposición y decirle, oiga, que me está usted decidiendo con un criterio diferente al del resto. ¿Soy yo feo o tonto y me mira mal? Claro, en ese sentido, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás diciendo que aunque la administración decide con decisiones discrecionales, ojo, que esto es un argumento que usted cuenta que usted haya decidido los casos anteriores de una manera y a mí me decida de manera diferente. Claro, puede que la administración no esté vinculada, pero que cuenta. Claro, si después del de reposición puedes irte a lo contencioso administrativo o algún otro recurso administrativo, claro, tú le puedes llegar y decir, oiga, es que el órgano administrativo me decidió a mí con otro criterio, a todos los demás de un criterio, y a mí con el otro. Raro. ¿Vale? Así que la regla del precedente es una regla que nos dice que seguir los precedentes, aplicar las mismas raciones, cuenta, es relevante. Establece una condición necesaria, suficiente o contribuyente, cualquiera de estas tres. Pero ojo, puede ser norma explícita o norma implícita. Cuando lo que tenemos es norma explícita sobre el Tribunal Constitucional y norma implícita sobre el resto de tribunales, pues no hay mucho problema. Pero hay casos en los que tenemos norma explícita sobre el Tribunal Constitucional y norma implícita sobre el Tribunal Constitucional. Y ahí, por supuesto, prevalece siempre la implícita. ¿Sí? No porque deba prevalecer, sino porque en los hechos prevalece. ¿Por qué prevalece? Porque si no, no habría norma implícita. Seguiríamos la explícita y chau, acalao. Así que... Pero por supuesto, del hecho de que haya norma explícita sobre algunas sentencias que cuentan como precedente, no significa que el resto de sentencias no cuente como precedente. Perdón. Significa solo que no hay norma explícita. Ir a buscar la norma implícita a veces cuesta un montón. ¿Por qué? Porque hay que rastrear la práctica de los tribunales. Hay que abrir bien los ojitos. Y eso a veces es muy jodido. Hay que saber un montón de jurisprudencia. Nosotros, por suerte o por desgracia, siempre le podemos llegar a un profe o a un abogado más mayor o abogada más mayor y decirle, oye, ¿y si cito en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la sala laboral, si cito el criterio de la sala, de las salas de ese mismo órgano, cuenta? Te voy a decir, amiga, claro que cuenta, seguro. Tu cita, ¿qué en sala estáis decidiendo esto? Seguro, ¿sí? Y eso no viene en ningún lado. No te dice. Bien. Pregunta. ¿La regla del precedente hace solo esto? ¿Únicamente nos dice
que seguir precedentes es relevante? Voy un poquito para atrás. Recuerdo, los precedentes son sentencias o decisiones jurisdiccionales, ahí lo vimos. La ratio decidendi es la norma general contenida en la decisión que puede ser relevante para casos posteriores. ¿Y por qué es relevante? Porque lo dice la regla del precedente, ¿vale? Pregunto, ¿la regla del precedente únicamente hace esto? ¿Únicamente te dice que los precedentes son relevantes? Hace alguna cosita más. En realidad, el título está mal, no es reglas, serían reglas del precedente. ¿Por qué? Porque además de indicar su relevancia, también muchas veces establecen condiciones de existencia y de inexistencia o de derogación. Aquí me interesan particularmente las segundas, pero vamos a hablar algo de las primeras. Por ejemplo, es posible que la regla del precedente diga que las sentencias de los tribunales superiores de justicia son relevantes, pero condición de existencia, solo si hay mayoría en el tribunal. ¿Sí? O solo si no se ha pronunciado antes el Tribunal Supremo. O solo, estos son condiciones para que una decisión cuente como precedente. ¿Vale? La regla del precedente, además de decir que son relevantes, lo que bien puede imponer criterios ulteriores de existencia. Pero ojo, también criterios ulteriores de inexistencia o de derogación. Y esto es importante, muy importante que lo entendáis, porque esto sí que nos sirve para enfrentarnos en el día a día a la jurisprudencia. En Italia, en España, en Argentina, en todos lados. ¿Por qué? ¿Se pueden derogar los precedentes? Un momento. ¿Se puede derogar una sentencia? Coño, esto es raro. Decir que se puede derogar una sentencia. ¿Por qué es raro? Porque una sentencia puede ser anulada, pero derogada. Claro, pero es que cuando hablamos de derogación de precedentes es una forma muy abrupta de hablar. De lo que estamos hablando es de derogación de las rationes de decidendi. ¿Se puede derogar una ratio de decidendi? ¿Con una nueva? Mira, lo que vamos a llamar doctrina más acreditada, por ponerle un nombre, ¿qué nos dice? Lo que nos dice la doctrina más acreditada es que, ojo que derogar un precedente no es cualquier cosa. Mirad, para que comprendáis mejor, doy un pasito para atrás y ahora vuelvo a esto. La regla del precedente más famosa del mundo es la llamada regla del stare decisis. ¿Sabéis qué quiere decir? No hace falta ser un gran latinista para saber qué significa stare decisis. Es estar a lo decidido. ¿Sí? Es propia del ámbito del common law, especialmente del angloamericano. Le dice al juez, estate a lo decidido por los jueces anteriores, básicamente por los precedentes. Vamos, que utilices la misma ratio decidendi. A lo que nos anima la regla del precedente, o al menos este stare decisis, es a decidir
como se ha decidido en el pasado, y no modifiques el criterio. Bueno, pues con base en esto, la, por decirlo así, doctrina más acreditada, ¿qué es lo que te dice? Tomarse en serio la regla del precedente, tomarse en serio la doctrina del stare decisis, requiere que para derogar un precedente, primero, tiene que haber una justificación expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que justificar no que cambias el criterio, sino por qué desechas el anterior. No basta con decir mi criterio nuevo es mejor. Tengo que decir por qué el anterior es incorrecto. Y no solo eso, sino que las razones para poder hacerlo están tasadas. Hay solo 3 casos o 3 razones por las que se podría derogar un precedente. La primera razón es que el precedente nunca debió de ser tal. Es un precedente nulo. Esta es la manera más salvaje de derogar un precedente. ¿Por qué? Porque en realidad no lo estás derogando, estás diciendo directamente que nunca fue un precedente. ¿Tenemos algún ejemplo de esto? Tenemos un ejemplo más o menos reciente, muy bonito y muy importante para todos y sobre todo para todas ustedes. ¿Alguien sabe qué es la sentencia Dobbs? D-O-B-B-S. ¿Les suena de algo? ¿Dobbs? ¿A ti sí? ¿No? ¿A nadie le suena Dobbs? ¿No? Sería bueno que les sonase lo que es Dobbs. Dobbs lo que hace es venir a derogar el precedente Roe versus Wade. ¿Alguien sabe lo que es Roe versus Wade? Por fin. ¿Qué es Roe versus Wade? No sé concretamente, pero creo que es la decisión del Supreme Court americano que estableció que el aborto era constitucionalmente válido. Constitucionalmente protegido. Constitucionalmente protegido. ¿Y cómo lo justificaba? Lo justificaba diciendo que formaba parte de la libre autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Que abortar queda tan cubierto por el derecho sobre la determinación del propio cuerpo como, y no lo estoy banalizando, por favor, como cortarse el pelo. O sea, tú decides si te cortas el pelo, tú decides si abortas. ¿Sí? Esto es Roe versus Wade. Hace 4 o 5 años, la Supreme Court estadounidense dictó Dobbs. Dictó un overruling, que así lo llaman ellos, en el que dijo que Roe versus Wade fue ilegal, inconstitucional desde el primer día. Dijeron que en realidad el gobierno federal no tiene competencia sobre esos temas. ¿Sí? Por supuesto, no controvertido, controvertidísimo. Los jueces que quedaron en minoría de la Supreme Court estadounidense dijeron que la Corte Suprema estadounidense estaba haciendo una ilegalidad. Lo dicen así los jueces. ¿Sí? Hay otros 2 criterios. El segundo criterio es que haya habido un cambio sustancial de la legislación. ¿Queréis que le dé al aire acondicionado? Sí. ¿No? ¿Sí? Ya le di, perdón. De momento no sale nada. Ni frío ni calor. Pues si no se oiría.
cambio de legislación. Eso es muy claro. Ah, sí, ahora sí parece que empiezas a ir. Sí. Es un caso muy claro cuando lo que tenemos es un precedente interpretativo. Os recuerdo que era un precedente interpretativo, aunque ya sé que lo sabéis. Un precedente interpretativo es aquel que dicta una norma que lo que establece es la interpretación correcta de la ley, la Constitución. ¿Sí? Te dice, mira, el artículo 12 en realidad significa esto. Claro. Si yo lo que he creado es un precedente interpretativo y se elimina el texto con base en el cual se creó el precedente interpretativo, pues es normal que consideremos derogado ese precedente. Muerto el texto, muerto el precedente interpretativo, sí. Pero ojo, esto se utiliza también para decir no ha habido un cambio de legislación en general, sin especificar. Así que se hace a veces un uso espurio de esto, ¿vale? Pero hay una justificación que no requiere o que no necesita de usos espurios, que es cuando lo que se ha producido no es un cambio en la legislación, sino un cambio en opiniones sociales dominantes. En el otro grupo esta mañana alguien me decía, eso es lo que hace nuestro Tribunal Constitucional. Un poco sí lo ha hecho, a veces lo ha hecho. A ver, cuando el Tribunal Constitucional llega y dice, ha habido un cambio en las creencias de la sociedad, ¿a vosotros os han preguntado alguna vez? El Tribunal Constitucional os ha hecho una encuesta diciendo, ¿sigue considerando usted esto? Yo, que soy más viejo, a mí nadie me ha preguntado. No digo que esté mal, pero esto es la puerta, más bien las puertas gigantescas de escape para justificar la derogación de un precedente. ¿Por qué? Porque tiene un ámbito de discrecionalidad fortísimo. No es que el Tribunal Constitucional o cualquier tribunal se va a poner a hacer una encuesta sobre las opiniones sociales dominantes, sino que dice, no, mira, me parece que... Y en el me parece que, pues cabe un ratoncito así de pequeñito y un elefante rosa gigante. ¿Vale? Así que es la excusa perfecta para fulminarse un precedente. Pero si os acordáis, Danilo nos ha dicho otra cosa. Él no nos ha hablado de la doctrina acreditada ni criterios de justificación. Danilo, un poco a lo bestia, ha llegado y ha dicho, ¿cómo se deroga un precedente? Pues poniendo otro después. Y dices, coño. A ver, si es porque si pongo un precedente después y se deroga el anterior, ahí estamos presuponiendo una cosa. Y es que hay un choque entre los precedentes. Decir que hay un choque entre los precedentes es demasiado amplio. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que hay formas de derogación explícita de precedentes. ¿Cuáles? Las que alegan una de estas razones. Una de estas tres razones. ¿Sí? Y que hay formas de derogación implícita que, claro, son las que presuponen que hay una antinomia entre rationes. Es decir, que hay dos o más normas incompatibles. ¿Bien?
¿Y cómo se resuelve una antinomia entre raciones? Pues mirar, algunos autores y autoras sostienen que un conflicto entre dos precedentes, en sentido estricto, entre sus raciones de Chidendi, hay que resolverlo ponderando. Nosotros ya sabemos lo que es la ponderación, o al menos tenemos una imagen gráfica de la ponderación. La famosa imagen de la justicia con una balanza, con dos platillos y en el que hay que pesar cuál de las dos raciones pesa más, es más importante y vence esa. Yo que soy un poco escéptico respecto de casi todo, yo que soy un poco escéptico, la imagen de la balanza me parece como si te tiro un hechizo mágico, que a lo mejor algunos se lo creen, pero todos los que sepan que la magia real, por desgracia, no existe, qué guay sería el mundo si la magia existiese, dado que la magia no existe, es alguien vendiéndote humo. Así que suena mal. Algunos testarudos decimos, oigan, ¿y si usamos los criterios tradicionales de resolución de antinomias? ¿Sabemos cuáles son los criterios tradicionales de resolución de antinomias entre normas? Lex specialis, lex posterior, lex superior. ¿Sí? Decidme que esto suena, por favor. Sí. Zustico. Esta mañana me han mirado como con cara de ¿y este de dónde ha salido? ¿Cómo que lex superior, lex posterior, lex specialis? Aquí en vez de lex superior lo vamos a llamar ratio posterior, ratio specialis, ratio superior. ¿Sí? Vamos con el primero que nos ha dicho Danilo. A ver, escribamos. 2 criterios tradicionales, resolución, antinomias. Venga, vamos con 2A. Temporalidad. Bueno, si Danilo tiene razón y el hecho de de emitir un precedente nuevo, una nueva ratio, una ratio posterior, deroga implícitamente la ratio anterior, entonces todo esto, levanten la cabecita, esto, la doctrina acreditada que requiere justificación expresa, todo esto no vale para nada. Para absolutamente nada. ¿Por qué alguien se iba a tomar la paciencia de justificar explícitamente esto si con el hecho de que yo dicte un temporal posterior simplemente derogo la ratio anterior? Si esto tiene sentido, esto no es verdad. Esto no es verdad, al menos con efectos derogatorios. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener un conflicto entre raciones de Chidendi y es posible que en un momento determinado digamos que, ojo, prevalece la ratio posterior. ¿Significa esto que la ratio anterior queda derogada? No necesariamente. Puede ser que la ratio posterior prevalezca, pero no que derogue a la anterior. Y entonces seguiría teniendo sentido eso. No tanto, pero seguiría teniendo sentido.
¿Pero es esto realmente verdad? ¿Prevalece siempre la ratio posterior? División de opiniones y de prácticas. Mirar, nuestro Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo Español, ¿qué es lo que suele hacer? Jamás esto. ¿Sabéis por qué jamás justifica expresamente la derogación explícita de precedentes? Porque decir que estoy derogando un precedente significa... Esta es una de las razones, pero sobre todo implica aceptar que has creado una norma. Y como los jueces españoles son súper reacios a decir que ellos crean normas, menos a derogarlas. Imagínate, ¿cómo voy a derogar un precedente si nosotros no creamos precedentes? Así que se callan como tumbas. Así que, ¿qué es lo que hacen sistemáticamente? Aplican temporalidad. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, que si seguimos por decirlo así, la prensa de la Corte Suprema, de nuestro Tribunal Supremo, pero también de la Corte Suprema Argentina o de la Cassazione, lo que sucede es que tenemos una secuencia de sentencias con rationes incompatibles impresionante. Y que ahí lo que tenemos son cambios en la jurisprudencia así, como si fueran conductores borrachos, van haciendo eses. ¿Supone esto que quedan derogadas las anteriores? Pues mirar, se podría decir que quedan derogadas si después no llegase el propio Tribunal Supremo y citase sentencias previas. Pero es el propio Tribunal Supremo el que cita sentencias previas pese a tener sentencias posteriores de signo contrario. Así que no creo que tengan efectos derogatorios. Pero es más tremendo todavía. ¿Sabéis por qué? Termino esto y luego hacemos la pausa de 10 minutos. Es más tremendo todavía porque hay algunos que aplican el criterio de ratio posterior, pero algunos tribunales, como el Tribunal Constitucional, prefiere el criterio de ratio praevia, en cristiano, ratio previa, ratio anterior. Así que no podemos decir que, en términos generales, sirva ratio posterior. Para la mayoría de las veces sí, pero ojo, que el Tribunal Constitucional te ha dicho no. Si somos respetuosos con la doctrina del precedente, ratio previa, porque es stare decisis, lo que decíamos ahí, estarse a lo decidido. Si chocan dos, me voy a quedar con la más vieja. ¡Ah! Sorpresa. Pero en términos generales es ratio posterior. La Corte Suprema Argentina son unos cracks, diciendo, no, si yo he mantenido mi posición todo el tiempo, exactamente igual. Mienten como, uff, qué manera de mentir tremenda. Cambian la doctrina sin decir que están cambiando la doctrina permanentemente. ¿Provoca esto un problema de seguridad jurídica? Sí, claro, evidentemente, porque te están mintiendo en la maldita cara. Te dicen, no, si yo ya decidí, te vas a la decisión. No, si decidieron lo contrario. Bueno, da igual. Vamos con el segundo criterio. Ratio, en lugar de lex specialis, vamos a poner ratio specialis. Ratio especial. O specialis, como queráis. Vale. A ver, el criterio de lex specialis lo que te viene a decir es que si tienes dos normas, debe prevalecer aquella más especial. Por ejemplo, si tenemos prohibida, yo qué sé, jugar a la pelota y tenemos permitido jugar al baloncesto, estas dos normas chocan, generan una antinomia. Claro, evidentemente sí. Otra cosa es que sepamos cómo resolver el conflicto. El conflicto lo resolvemos diciendo que prevalece la norma especial. En este caso, jugar al baloncesto permitido, que es una forma de jugar a la pelota. ¿Sí? ¿Se aplica lo mismo para las rationes?
Sí, 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 sí. Sí, se aplica. De hecho, sí, lo vemos más adelante. Hay toda una forma de crear raciones especiales. Se llama argumento del distinguish, o en cristiano, de la disociación. Pero eso os lo explico en el tema 4, que vamos a llegar al tema 4, tranquilos, en algún momento y tranquilas. Pero mirad, aquí lo que me interesa es señalaros lo siguiente. Y si la especialidad, en lugar de predicarla de la norma, la predicamos respecto del órgano? Repito, la especialidad no la predicamos respecto de la norma, sino del órgano. ¿Hay órganos especiales? Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Mercado de la Energía Eléctrica, Tribunales de Violencia de Género, y así puedo seguir diciendo uno tras otro. ¿Puedo decir que las raciones de un órgano especial deben prevalecer sobre las del órgano general? Pongamos, tenemos una jurisprudencia asentada de los juzgados de violencia intrafamiliar. Y luego el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia sostiene otra cosa. ¿Quién es el especializado? ¿El Tribunal Superior de Justicia o el que ve todos los días violencia de género? Pues parecería que el que ve todos los días violencia de género. ¿Se puede sostener esto? Hombre, por poderse se puede. ¿Es admitido? No es decir ninguna locura, pero no está plenamente admitido como argumento. Decir que debe prevalecer no está admitido por los tribunales. Tenemos buenas razones para decir, no, miren, mejor fiémonos del Tribunal de Cuentas, que son los que realmente saben de contabilidad, porque en el Tribunal Supremo sí se sabe de contabilidad, pero nada que ver con lo que se sabe en el Tribunal de Cuentas, porque en el Tribunal de Cuentas se dedican única y exclusivamente a eso. Si el Tribunal de Cuentas ha emitido una decisión con una determinada ratio, ¿no será más sensato seguir la ratio de la gente que sabe en lugar de la que no sabe? Porque ya os digo que los jueces del Supremo no saben de todo. Como no hay ninguna persona que sepa de todo, no. ¿Hay alguna persona que sepa de todo el derecho? No. Tercer criterio, y con esto hacemos la pausa. Nosotros sabemos que existe lex superior. ¿Existe el principio de ratio superior? Por favor, apuntad bien, que este es un poco complicadillo, lo que voy a decir. Como si lo otro no hubiese sido. Ratio superior. O superior. ¿Existe jerarquía entre los tribunales? Sí. El Tribunal Superior de Justicia es superior respecto de los tribunales de primera instancia y el Tribunal Supremo es superior respecto de los tribunales superiores de justicia. En esto estamos, ¿no? Sí. Claro, al regirse bajo el principio de jerarquía, un juez del Tribunal Supremo puede llamar a un juez del juzgado de lo laboral de Murcia y decirle, oye, a partir de ahora me decides los casos de esta manera. Puede hacer eso. ¿Os suena de algo independencia judicial interna? ¿Que un juez no puede coger un teléfono y decirle a otro juez, a partir de ahora me decides así? ¿Que eso es lo que hace la Fiscalía? Ya, pero es que la Fiscalía sí es un órgano jerarquizado, no el tribunal, no los órganos judiciales. Los órganos judiciales, por definición, son independientes. ¿Que puede valer para los jueces? O sea, ¿que puede valer para los fiscales? Te lo compro. ¿Que puede valer para la administración? Te lo compro, salvo que sean órganos autónomos, que ahí entonces no. O autónomo independiente.
Pero en el caso de los tribunales, un juez puede llamar a otro juez y decirle a partir de ahora me decides así. No. Si esto es así, la película que nos han contado una y otra vez de que hay una jerarquía en los tribunales, mentira y gorda, mentira y gorda. ¿Cómo es indirectamente? Explica ese indirecto, Danilo, porque ahí está el punto. Porque sin llamarlo, los tribunales que están por debajo sí que lo van a aplicar porque no quieren que sus sentencias se vean revocadas. Vale, ¿qué quiere decir que una sentencia sea revocada? El Tribunal Superior venga, que cuando apela, el Tribunal Superior viene y dice que ese criterio no es válido, sino que... ¿Dice siempre que ese criterio no es válido? Mira, te pongo un ejemplo. Pongamos el caso de moda, el del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado. Pongamos en hipótesis que el Fiscal General del Estado hubiese sido condenado previamente porque hubiese habido algún órgano inferior y que hubiese apelado, ¿vale? Aunque hubiese recurrido. A ver, en este recurso, afirmo, en este recurso se podría haber alegado, yo que sé, que los registros habían sido ilegales, ¿sí? Por excesivos o por lo que queráis. Sin embargo, la sentencia condenatoria mantiene una ratio sobre el delito de revelación de secretos. Llega el Tribunal Supremo y dice: sentencia nula. ¿Por qué? Porque te has pasado con el registro, te has pasado de listo. ¿Sí? Anulo todas las actuaciones. Pregunta, ¿ahí se ha derogado la ratio? Si no se ha derogado la ratio, Danilo, si tienes razón y la ratio no se ha derogado, entonces, hostias, ¿puede ser que anulemos una sentencia y no su ratio? ¿Qué significa entonces anular una sentencia? Anular una sentencia no significa anular su ratio. Anular una sentencia lo que quiere decir es anular la norma individual que forma parte de su parte dispositiva, del fallo, del decisum, como queráis decirlo. Quien mate, 15 años de cárcel. Pablo mató, Pablo 15 años de cárcel. Pablo 15 años de cárcel es la parte dispositiva, el fallo, norma individual. Cuando un tribunal, comillas, superior anula una sentencia inferior, lo único que está anulando es el fallo, la norma individual. No está anulando el resto de la sentencia. Básicamente porque no es competente para hacerlo. Si tenemos que reconstruir la superioridad jerárquica de los tribunales, no puede ser con base en las rationes de Chidendi, o al menos no primeramente sobre las rationes de Chidendi, sino sobre las normas individuales que dictan. Vale, podemos decir entonces que hay una estratificación o que hay una estructura jerárquica dentro del Poder Judicial solo en el sentido de que las partes dispositivas de las sentencias de los órganos superiores anulan las de los inferiores. Hasta ahí, bien. ¿Podemos decir lo mismo de las rationes de Chidendi? Pues pasa un poco como con lex specialis. No está claro. Algunos autores te dicen, sí, claro, si hay una ratio posterior, o si hay una... Sí, sobre todo si es además posterior. Si hay una ratio posterior de un órgano superior, te lo cepillas. ¿Pasa en todos los casos? No. Mirad, con esto terminamos el tema de los precedentes. Pero antes de terminarlo os doy una conclusión. Hay cosas que son inciertas en esto. Yo, si os fijáis, os he dicho, aquí no se sabe, aquí no se sabe, aquí no se sabe. Yo os lo he dicho en varias cosas. Pero no es porque yo no las sepa, es que están indeterminadas ahí fuera. A lo mejor puede ser también que yo sea tonto y no las sepa, pero presuponiendo que no soy demasiado tonto, solo moderadamente, no es un problema vuestro ni nuestro, es un problema de ahí fuera. ¿Sí? Es un problema de que las cosas están indeterminadas. Y ahí hay que, bueno, aprender a navegar la incertidumbre. Abrazarla y decir, oh, incertidumbre, qué bonita eres. Uy, un cuarto de hora me he pasado. Derogación explícita de precedentes, doctrina asentada o acreditada. Justificación expresa en esos tres temas tasados. Derogación implícita.
Alguien dice que ponderando, pero parece que sería más sensato hablar de los criterios tradicionales de resolución de antinomias. ¿Siempre con efecto derogatorio? ¿Quién sabe? ¿Funcionan igual que con las leyes? Así. Tiene sus especialidades, como acabamos de ver. Y ya hemos terminado el tema 2 y nos tomamos una pausa de 10 o incluso 12 minutos. Venga, tomen café, dróguense de la manera que les guste.